Bueno, nos corresponde tratar el tema del cáncer de próstata. Yo soy el doctor Fernando Giordano, adjunto al servicio de urología, a la cátedra de servicio de urología del Hospital Universitario de Los Andes, y me corresponde conversar un poco con ustedes sobre cáncer de próstata. Hay una primera parte eh, que es común tanto para el cáncer de próstata como para la hiperplasia prostática, de manera que en esta clase no vamos a tocar aspectos anatómicos y embriológicos de la próstata porque ya fue tratada en el tema de la hiperplasia prostática, y como dije, pues son comunes para los dos temas. Vamos a entrar en materia directa con respecto a qué es el cáncer de próstata y cómo se presenta. El cáncer de próstata es una neoplasia maligna de la glándula prostática que por lo general se manifiesta en hombres mayores de los 50 años y dependiendo de su evolución puede cursar con síntomas obstructivos de las vías urinarias. Vamos a entrar en materia. El cáncer de próstata representa un 32% de los tumores en el hombre, por encima del cáncer del pulmón y el cáncer de colon, aun cuando es el cáncer más frecuente en el hombre. El número de pacientes que se diagnostican por presentar manifestaciones clínicas es de tan solo el 3%. Por lo general, cuando un cáncer de próstata da manifestaciones clínicas, está ya en un estadio bastante avanzado. Hay un grupo importante de pacientes que se le diagnostica por la consulta de control anual rutinaria y en los programas de pesquisa. Rara vez da manifestaciones en hombres por debajo de los 50 años y es más frecuente en la raza negra. Ahora bien, esto del control de la consulta rutinaria es sumamente importante y es algo que hemos tratado de venir sembrando en la conciencia de los hombres. Las mujeres en esto nos llevan mucho de ventaja porque tienen más cultura de la prevención y están acostumbradas a acudir regularmente una vez al año al médico ginecólogo. El hombre tiene que acostumbrarse también a la consulta rutinaria anual. Esto no es caprichoso, sino que el cáncer no tiene una forma de evitarse efectivamente. Y de un año a otro año no le damos tiempo a un cáncer, si es que nos toca a nosotros padecerlo, para que se desarrolle el punto de poner en peligro nuestra vida. De manera que si se diagnostica a tiempo, el cáncer de próstata es de los pocos cánceres que pueden ser tratados y curados, pero es menester pues que el diagnóstico sea temprano. De la medida que el cáncer avanza, que ya da manifestaciones clínicas, las posibilidades terapéuticas disminuyen y la expectativa de vida también disminuye de manera estadísticamente considerable. Dentro de los factores de riesgo de cáncer de próstata tenemos la edad. En la medida que la edad aumenta la posibilidad de cáncer de próstata, los antecedentes familiares de cáncer de próstata, la raza y los factores de la dieta y factores infecciosos. Con respecto a la edad, la incidencia es proporcional a la edad. Va de un 30% en hombres de 50 años al 75% en hombres de 75 años y más. Se dice que si le hiciéramos biopsia de la próstata a los pacientes a los 90 años, prácticamente el 100% de los pacientes tendría cáncer de próstata. ¿Esto qué significa? Que aunque es estadísticamente significativo y proporcional a la edad, no todos los cánceres llegan a desarrollarse para poner en peligro la vida. Hay unos cánceres que pueden pasar, como se dice coloquialmente, por debajo de la mesa, pero no tenemos una varita mágica para saber cuál es el que sí y cuál es el que no se va a desarrollar. Se presenta con mayor frecuencia en países occidentales que en los orientales. Hoy se está dedicando una gran cantidad de estudios, un gran esfuerzo particularmente a la influencia dietética por esto de las diferencias geográficas y cómo se presenta
en las distintas regiones y parece que hay una relación directa con la dieta. Ahora bien, los antecedentes familiares de cáncer de próstata. Un 9% de los pacientes con tumores prostáticos tienen antecedentes familiares de cáncer prostático. Un hombre con 2 o más familiares en primer grado con cáncer tiene 10 veces más probabilidades de sufrir de la enfermedad. En este tipo de pacientes se recomienda iniciar los controles periódicos en edades más tempranas. La recomendación que nosotros hacemos es que a partir de los 40 años el hombre debe empezar su chequeo rutinario de la próstata. Entre los 40 y los 50 años, el examen que se deben realizar es el antígeno prostático específico, que veremos más adelante, es un examen de sangre que mide una proteína que produce la glándula prostática y nos orienta a sospechar la posibilidad de un cáncer. Por encima de los 50 años, el antígeno prostático debe acompañarse del examen físico, que es el tacto rectal. La combinación de estos dos exámenes, el antígeno prostático y el examen dígito rectal, es lo que nos acerca más a hacer diagnósticos oportunos, porque son pacientes que cuando tienen alterado uno de los dos exámenes, automáticamente los derivamos a una biopsia, que es en la que en definitiva nos va a diagnosticar el cáncer. De manera que esa es la rutina, pero en estos pacientes con antecedentes familiares genéticos de cáncer de próstata, recomendamos iniciar sus controles antes, por lo menos a partir de los 30-35 años deberían estar en control por esta probabilidad que aumenta su riesgo. Ahora bien, hay una dependencia hormonal de la próstata que es harto conocida por todos. La próstata es una glándula hormonodependiente y el tumor prostático es un tumor hormonodependiente. El eje hipotálamo, adenohipófisis, testículo, tiene una influencia directa a través de la gonadotrofina, la RHLH, la FSH y la testosterona. Esto es tan cierto que en los eunucos, los pacientes que no tienen testículos, no se presenta esta patología y la castración quirúrgica produce regresión en el crecimiento del tumor de manera tal que las células prostáticas son hormonalmente sensibles. Con respecto a la raza, dijimos que es más frecuente en la raza negra. Los hombres afroamericanos tienen una mayor incidencia de cáncer de próstata si los comparamos con los europeos americanos o los hispanos en los Estados Unidos. Los hombres afroamericanos son más propensos a ser diagnosticados incluso en etapas avanzadas del cáncer. Y estas razones no están del todo bien definidas. Hay factores ambientales y dietéticos que se relacionan con el cáncer de próstata. Existe discrepancia en el número de casos diagnosticados en grupos racialmente similares que viven en ambientes diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Los asiáticos tienen la tendencia a tener menos cáncer de próstata. Pero si yo saco a los asiáticos de Asia y los coloco en Nueva York, estos pacientes se comportan igual que los neoyorquinos. Empiezan a presentar más cantidad de casos de cáncer de próstata. Por eso es que hoy se le da gran importancia a las dietas ricas en grasa que se han involucrado como un factor etiológico de la enfermedad del cáncer. Y parece que esto tiene mucho que ver, o sea que no es solamente una cuestión de tipo geográfico, sino de lo que consumen en aquellos sitios y lo que consumen en estos otros. Entonces, por eso los factores de la dieta se están estudiando de manera con más ahínco, de manera mucho más importante. Tenemos los factores infecciosos, los pacientes promiscuos sexualmente, con infecciones a repetición, con prostatitis, que es la inflamación de la glándula prostática, que puede deberse a colonización de la próstata por bacterias. Estos pacientes con infecciones a repetición son más propensos a sufrir de cáncer de próstata. Con respecto a la patogenia, se dice que el cáncer inicia su crecimiento en edades tempranas de la vida, originándose en las células acinares de la próstata. En condiciones normales, estas células acinares se atrofian entre la quinta y la sexta década de la vida.
se cree que las transformaciones malignas que ocurren en estas células y en estudios que se han hecho sobre el tema, concluyen que estos cambios premalignos ocurren en glándulas que conservan su apariencia juvenil y con menos frecuencia en las glándulas atróficas. Esto sugiere que hay una relación entre la estimulación androgénica persistente y el desarrollo del cáncer. Entre los cambios displásicos de la próstata podemos observar una lesión histológica que se denomina displasia intraductal o neoplasia prostática intraductal. Esta es otro tema de controversia a nivel mundial, porque hay personas que insisten en que esta neoplasia prostática intraductal es un cáncer, pero todavía allí la comunidad científica no se ha puesto totalmente de acuerdo. Con respecto a la anatomía patológica, sabemos que los tumores prostáticos son multifocales, 70% se origina en la zona periférica, 20% en la zona central y el 10% en la zona de transición. Ahora, además de esta clasificación de zona central y zona periférica, que es la clasificación zonal de McNeil, que es una clasificación que nos ha ayudado mucho desde el punto de vista de anatomía quirúrgica, la periferia de la glándula. Cuando hacemos el tacto rectal, lo que está en contacto directamente con nuestro dedo, con el dedo que tacta, es la zona donde suele tener asiento el cáncer de próstata. De manera que el tacto es sumamente importante en el diagnóstico de esta patología, porque podemos a través del tacto sentir cambios en la consistencia, nódulos, etcétera, que nos pueden hacer sospechar de cáncer y debería a este paciente a un estudio de anatomía patológica. Con respecto a los síntomas, la clínica del cáncer de próstata en sus estados iniciales suele ser asintomático. El paciente, ¿cómo se siente? Bien. ¿Cómo orina? Bien. Problemas ninguno. Sin embargo, el paciente puede tener un carcinoma prostático en desarrollo y no siente absolutamente nada. En la medida que el cáncer avanza, pueden presentarse los síntomas propios de la obstrucción, síntomas irritativos y síntomas obstructivos que pueden incluir, entre otros, incapacidad por orinar, o sea, una retención de orina, micción débil, un flujo discontinuo, dificultad para iniciar o detener el flujo de la orina, una poliacuria, una orina frecuente, especialmente por la noche, que se conoce con el nombre de nocturia, sangre en la orina, que es la hematuria, dolor o ardor al orinar, dolor continuo en la pelvis o dolor en el muslo. Fíjense que estos no son síntomas patognomónicos solamente del cáncer. Entonces se presenta cualquier síndrome obstructivo, en un crecimiento prostático benigno, en una estrechez de uretra, en un cálculo enclavado en cuello vesical, por ejemplo. Pero cuando se presenta en cáncer, suele ser ya manifestaciones de una enfermedad avanzada, porque, insisto, en las primeras etapas suele ser asintomático, totalmente asintomático. Para la detección y el diagnóstico del cáncer de próstata, el tacto rectal, como dijimos anteriormente, es fundamental. Tenemos el antígeno prostático específico, PSA, la resonancia magnética multiparamétrica, esto es lo más reciente en diagnóstico y detección de cáncer, y la biopsia, por supuesto, que es la que en definitiva da el diagnóstico del cáncer y de su grado de agresividad. Con respecto a la exploración física, al tacto rectal, al tan temido tacto rectal, uno tiene que concientizar a los hombres. Y aquí es un trabajo no solamente de nosotros los médicos, sino de la familia, de las esposas, de las novias. Aquí tiene que trabajar todo el mundo en concientizar al hombre de la importancia del tacto rectal. Existe un pudor, un machismo allí malentendido. Pareciera que hay muchos hombres que piensan que el hecho de dejarse hacer un tacto rectal va a convertirlos en menos hombres, los va a convertir no sé en qué cosa, cuando esto no tiene absolutamente nada que ver con la sexualidad, simplemente un examen que escasamente durará un minuto o menos de un minuto, pero que puede significar la vida o la muerte, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces,
A veces el hombre le tiene miedo al tacto y no le tiene miedo a morirse, no le tiene miedo a la agonía, a sufrir de una enfermedad como el cáncer de próstata, que es tan limitante, o sea, es algo que no se entiende. Pero es nuestro deber como médicos tratar de crear esta conciencia. Cuando hacemos el tacto rectal, nosotros evaluamos en primer lugar el tono del esfínter anal, la vacuosidad o no de la ampolla rectal, si está ocupada o no por materia fecal, y palpamos, como les dije, directamente la próstata en su zona periférica, en la periferia como tal. Eh, Normalmente, al tacto rectal, la próstata es fibroelástica, tiene una consistencia similar a la zona hipotenar de la mano, entre el pulgar y el índice, a la punta de la nariz, más o menos parecido a esa es la sensación de fibroelasticidad. En el caso de próstatas con compromiso con cáncer, podemos encontrar un nódulo firme e irregular, un nódulo duro. El tacto no suele ser doloroso, el surco medio suele estar borrado y la próstata es de mayor consistencia. Esta es la característica principal. La próstata aumenta la consistencia, no es esa consistencia fibroelástica similar a la punta de la nariz, sino es una consistencia mucho mayor que en oportunidades llega a ser pétrea. Es como que tocáramos una piedra, un trozo de mármol, es totalmente pétreo. Ante un tacto así, es un tacto sospechoso, el paciente inmediatamente es derivado a una biopsia ecodirigida. Con respecto a los marcadores bioquímicos, el antígeno prostático específico, PSA, sus siglas en inglés, es el marcador tumoral prostático más sensible, es una glucoproteína secretada por la próstata que contribuye a la liquefacción del semen y que cuando está alterada puede hacer sospechar en cáncer de próstata. Digo, puede hacernos sospechar porque no es específico para el cáncer. Hay otras patologías como las inflamaciones de la glándula prostática o las hiperplasias prostáticas benignas, cuando estamos hablando de próstatas muy grandes que pudieran alterarme eventualmente el antígeno prostático. Pero cuando un paciente presenta alteraciones en el mismo, nos obliga a colocar tratamientos, repetir el antígeno, y si el antígeno en repetidas oportunidades nos da cifras alteradas, es un paciente que debemos evacuar hacia una biopsia prostática. Los valores normales que se consideran normales son 2.5 nanogramos por decilitro, aquí está la lámina más los mililitros de decilitro, en cuanto al antígeno prostático total y menos de 1 en cuanto al antígeno prostático libre. Para nosotros, aparte de estos valores absolutos, es muy importante la relación del antígeno libre y el antígeno total, que se consigue multiplicando el antígeno libre por 100 y dividiéndolo entre el total. ¿Por qué es importante? Porque a veces tenemos valores absolutos borderline y resulta que hay una fracción del antígeno prostático que no se mide comercialmente y que suele aumentar en los casos de antígeno prostático, en los casos de cáncer de próstata. Lo que estamos haciendo con la relación es una simple regla de 3. Antígeno libre por 100 entre el antígeno total. Una regla de 3 que nos indica que si esa fracción del antígeno prostático está elevada, la relación que vamos a obtener es baja. Si por el contrario la relación de libre total es elevada, esa fracción debe estar baja. Entonces es una lectura indirecta que estamos haciendo. Cuando tenemos valores, en el caso de Venezuela, por encima de 18%, estamos hablando de una relación libre total normal, y valores por debajo del 18%, estamos hablando de una relación libre total sospechosa. Esto según los consensos de enfermedades prostáticas de la Sociedad Venezolana de Urología, de acuerdo al tamizaje, al mestizaje y a los distintos trabajos que se han hecho, se ha llegado a este punto de 18, más de 18 y menos de 18. Por otro lado, para nosotros es sumamente importante la velocidad de aumento anual.
un antígeno prostático entre un año y otro que el paciente debe hacerse control no debe aumentar más de 0,75%. Si aumenta más de 0,75%, particularmente en 2 años, estamos ante la presencia de una sospecha franca de cáncer de próstata. De manera que fíjense que además de los valores absolutos que nos molesta a veces que los laboratorios lo coloquen porque ponen valores que no son reales, todavía trabajan con aquello del 0 al 4, del 4 al 10, etcétera, cosa que ya está obsoleta. Vemos que hay otra cantidad de lecturas que hacemos los urólogos y que puede hacer el médico general para sospechar de cáncer de próstata. Entonces muchos hombres van por el mismo temor al tacto rectal, se sacan la sangre en el laboratorio y le dicen, no, las cifras están bien, porque está dentro de lo normal. Y resulta que no se le está haciendo todo este análisis que hacemos los urólogos para sospechar de la posibilidad que exista un cáncer de próstata y por allí se está escapando algunos pacientes. Hay un estudio, el PCA3, es un estudio que se realiza a través de técnicas de biología molecular. Fue el primer estudio, el primer marcador genético para complementar el diagnóstico de cáncer de próstata. Las ventajas, una prueba específica, no invasiva. Los resultados no se alteraban por condiciones como hiperplasia prostática, infecciones o prostatitis. Y el valor del PCA3 junto al del tacto rectal y el antígeno ayuda a decidir qué biopsias se deben hacer y cuáles no, porque resulta que dentro de la cantidad de biopsias que hacemos hay una importante cantidad, valga la redundancia, de biopsias negativas. Entonces estos son exámenes que se han diseñado para tratar de tamizar a quién se le hace y a quién no se le hace la biopsia aún en presencia de antígenos alterados. En un principio cuando salió el PCA3 se creía que era la panacea, pero lamentablemente no aguantó la prueba del tiempo, que en medicina es sumamente importante. Después de tiempo aplicando la prueba, se vio como si había variaciones, había falsos positivos y falsos negativos, que al principio se presentaban, no se presentaban. Y bueno, un estudio extremadamente caro en el país en este momento no contamos con él. Tenemos la ultrasonografía transrectal. Este es un examen mínimamente invasivo y útil para el diagnóstico de cáncer. No la ultrasonografía per se, porque no es un estudio de imagen que permite diagnosticar cáncer. Eso es un error que a veces cometen los ecosonografistas, porque vemos que reportan o asustan al paciente, porque dicen, vemos un nódulo. Entonces, como vemos un nódulo en el ecosonograma, eso es sospecha de cáncer. No, tú puedes ver 1000 nódulos y ninguno tiene que ver con cáncer, porque también los adenomas, y de acuerdo a la escala de grises por calcificación, etcétera, puedes ver nódulos y no tienen absolutamente nada que ver. La importancia de la ultrasonografía es que la biopsia sea ecodirigida por ultrasonido, de manera que permite hacer un mapeo en la toma de la biopsia de toda la glándula. Es tan específico que yo tomo muestras de la periferia con una aguja fina, periuretral, de la base, del ápex, etc. Entonces es un examen sumamente importante para dirigir la biopsia. Incluso puedo hacer biopsia de las vesículas seminales, que son de difícil acceso. Esta es la importancia que tiene la ultrasonografía perdón, en la detección del cáncer de próstata. La tomografía axial computarizada la usamos en aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer, pero que queremos valorar la extensión que el cáncer pueda tener. Entonces la tomografía la usamos para diagnosticar metástasis a ganglios linfáticos abdominales o a aquellos pacientes con un PSA elevado después de una cirugía y radiación para evaluar la existencia o no de adenopatías. Entonces lo usamos como estudios de extensión. Luego tenemos la linfadenectomía pélvica. Consiste en la toma de muestra de los ganglios linfáticos donde drena la próstata para determinar la presencia de metástasis. Esto se hace cuando estamos haciendo cirugía radical de próstata
Por lo general son biopsias extemporáneas en el momento de la cirugía que nos permite realizar o no vaciamiento ganglionar en caso de necesario. Cuando la biopsia nos reporta metástasis, es obligación pues hacer un vaciamiento ganglionar. Hay algunas escuelas que preconizan que se debe hacer vaciamiento ganglionar prácticamente a casi todos los pacientes. Pero esa es la función de la linfadenectomía para hacer biopsias temporáneas en el momento de la cirugía. El gammagrama es un estudio que nos permite detectar metástasis ósea en el cáncer prostático, el estudio más confiable para detectar este tipo de metástasis. Y la biopsia, que es la reina de las pruebas porque permite realizar el diagnóstico específico del cáncer de próstata. El patólogo va a examinar las muestras, tanto en su aspecto macroscópico, lo que es visible a simple vista, como en el aspecto microscópico, y envía un informe que contiene los datos respecto a la apariencia del tejido, la composición celular, el estado de la enfermedad o la normalidad de la glándula. Ahora bien, acuérdense que en las primeras láminas vimos la resonancia multiparamétrica. Esto es lo último en estudios de imagen, porque la resonancia multiparamétrica es el único estudio de imagen que permite sospechar de un cáncer de próstata. Entonces es un estudio sumamente importante. Cuando yo tengo un paciente con antígenos alterados o con un tacto sospechoso y yo le hago una resonancia multiparamétrica, esta la resonancia me dice si es o no viable esta biopsia, si es o no prudente realizar la biopsia, porque da imágenes de sospecha de cáncer y además a través de la misma resonancia yo puedo dirigir la aguja de biopsia y tomar muestra a esa imagen sospechosa. Es un estudio sumamente importante. Lamentablemente en Venezuela, donde la medicina y particularmente la urología era una de las especialidades que rápidamente adquiría tecnología en todas partes del país, el láser por lo menos para litiasis de las vías urinarias. No era Caracas el que tenía láser, tenía Caracas, tenía Valencia, teníamos en Mérida, tenían en Maracaibo, tenían en San Fernando de Apure. O sea, la comunidad urológica era muy dada a mantenerse al día en cuanto a tecnología. Puede que no hubiesen todos los pueblos de Venezuela, pero las capitales de estado o en todos los estados había este tipo de adelantos. Pero nos agarró la debacle económica con la popularización, vamos a decirlo así, de la resonancia multiparamétrica. Entonces, en este momento solamente hay un sitio en Caracas que está haciendo resonancia multiparamétrica, una clínica de Caracas, y el resto del país pues tiene que o remitirlo allá o no lo hace porque es un estudio bastante costoso, es excelente estudio, pero es un estudio bastante caro. Y bueno, sabemos, no vamos a entrar en detalle cuál es la situación económica del venezolano, y son pocos los que pueden trasladarse, pagarlo, además mantenerse allá el tiempo que se requiera. Pero el debe ser es que todos pudiéramos contar con una resonancia multiparamétrica, porque así evitaríamos una gran cantidad de falsos positivos con antígenos y tactos que no tienen necesidad de hacerse la biopsia, que aunque es un procedimiento mínimamente invasivo, no está exento de complicaciones, y por otro lado puede dirigir la toma de la biopsia a los sitios de sospecha de cáncer. O sea que es un estudio magnífico, pero no está al alcance de todos. Con respecto a los grados del cáncer, existen varios sistemas para establecer el grado de cáncer prostático y todos se basan en el nivel de diferenciación glandular, la variación en el tamaño de las células, la forma del núcleo y el nucleolo, las atripias nucleares y el recuento de mitosis. El sistema más aceptado es el sistema de Gleason, que se basa en la microscopía de bajo aumento y la valoración de los patrones histológicos del crecimiento y de la infiltración celular. El grado histopatológico en la escala de Gleason es el GX, es un grado tan bajo que no puede evaluarse. El G1 es un carcinoma muy bien diferenciado, el G2 bien diferenciado, el G3 moderadamente diferenciado,
es el 4 mal diferenciado y el G5 muy mal diferenciado. Tenemos por otro lado el score de Gleason. El score de Gleason nos da una tabla que va de la escala del 0 al 10, donde entre 2 y 4 estamos hablando de tumores bien diferenciados. Una anaplasia leve, entre 5 y 7 estamos hablando de tumores moderadamente diferenciados, una anaplasia moderada, y entre 8 y 10 estamos hablando de tumores poco diferenciados, lo cual implicaría una anaplasia marcada. Para valorar el crecimiento, la evolución, el pronóstico del cáncer de próstata desde el punto de vista clínico, el establecimiento del grado de tumor, es uno de los parámetros más útiles, pues los cánceres bien diferenciados sabemos que responden mejor a tratamientos que los menos diferenciados, ¿no? Entonces nos permite trazar un plan de acción mucho más específico para cada tumor. La clasificación de un cáncer es una manera de describir la extensión de la enfermedad. Un método común de clasificación, no solamente cáncer de próstata, en muchos cánceres del organismo se llama TNM, que asigna un grado de severidad basado en el tamaño, la ubicación y la extensión del cáncer en el cuerpo, donde T significa tamaño del tumor y la probabilidad de invasión a tejidos cercanos, N habla de los ganglios, si hay tomado ganglios o no y en qué parte están tomados, y la M serían las metástasis a distancia del tumor primario de la próstata. Es el sistema de clasificación más ampliamente utilizado para el cáncer de próstata basado en su agresividad. Con respecto a la biología tumoral del tumor, los cambios se van acumulando en la célula. Recuerden que decíamos que por lo general el cáncer de próstata inicia en próstatas jóvenes, va acumulándose y va progresando hasta dar manifestaciones clínicas. Entre los genes que han demostrado tener importancia en el desarrollo del cáncer de próstata se menciona los receptores de andrógeno, el gen PTEN y el GTP53. El receptor de andrógeno, las hormonas masculinas son conocidos como andrógenos, recuerdan ustedes, la mayor cantidad de andrógeno, la testosterona, se produce en las células del testículo, y los receptores de andrógeno son proteínas intracelulares que controlan el crecimiento y ayudan a la división celular. Esta combinación de andrógeno y receptor de androgénico promociona el crecimiento celular no solamente de los tumores malignos, sino también de la próstata benigna, y varias mutaciones pueden causar la sobreexpresión del gen receptor de andrógeno, resultando en un crecimiento no regulado de las células prostáticas. En cuanto a la diseminación del tumor, la vía local o continua o infiltrativa es cuando se disemina a órganos vecinos como uretra, como vesícula seminal, como recto y como vejiga. La vía hemática que da metástasis óseas y viscerales, y la vía linfática que da metástasis a ganglios, básicamente el hipogastrio, el ganglio obturador, el ilíaco sacro, el aórtico inguinal, el supraclavicular, cervical, escaleno y retroperitoneal. Con respecto al tratamiento, en las etapas iniciales es un tumor que podemos tratar con una conducta expectante. Depende del paciente, depende de la variación del antígeno, de algunos factores que tomamos en consideración. El paciente puede ser sometido a una observación activa, lo que se conoce como observación o activa, y conducta expectante a ver cómo evoluciona. Esto es muy difícil que lo acepte el paciente, sobre todo los pacientes latinos. Que tengo cáncer y usted no me va a hacer nada, tengo cáncer y nada más me va a observar. Por lo general van a casa de otro colega para que les hagan otro tipo de tratamiento. Pero bueno, está descrita la conducta expectante. Está la prostatectomía radical. Cuando un tumor se diagnostica tempranamente, este tumor puede ser sometido a una prostatectomía radical, que es diferente
a la cirugía de desobstrucción que hacemos en los casos de hiperplasia prostática benigna. En los casos de cáncer es una cirugía radical. Vamos a sacar el tumor completo de manera que sacamos próstata con su cápsula, con las vesículas seminales. Es una operación bastante agresiva. A diferencia de la desobstrucción, en el caso del cáncer puede haber secuelas como problemas eréctiles post cirugía o problemas de incontinencia urinaria, pero es la vida del paciente la que nos estamos jugando. Pero lo importante es que la prostatectomía radical es curativa en un altísimo porcentaje. Más del 90% de los casos de prostatectomía radical terminan en una cura definitiva. Entonces, esto sucede siempre y cuando el tumor lo hayamos diagnosticado de manera temprana. En otros pacientes donde ya no podamos hacer cirugía radical de próstata porque es un paciente con metástasis, no tiene sentido someterlo a una cirugía tan agresiva cuando no podemos eliminar la metástasis, pero que el paciente presente problemas de tipo obstructivo, lo sometemos a cirugía de resección transuretral de la próstata. Aquí no estamos sacando el tumor, aquí estamos sacando parte del tumor y los adenomas que no o que impiden que el paciente orine de manera adecuada. ¿Por qué hay que hacerlo transuretral? Porque si hiciéramos cirugía abierta corremos el riesgo de diseminar las células cancerosas, cosa que no es conveniente para el paciente, mientras que con la cirugía endoscópica a través de la uretra cauterizamos de manera adecuada y este riesgo de diseminación se elimina. Entonces es la cirugía que haríamos en caso de pacientes obstruidos. La radioterapia externa, hay aparatos en el mundo realmente excelentes para aplicar radioterapia, sin las secuelas negativas que tenían las viejas radioterapias. Aquí lamentablemente no contamos con esta tecnología. La radiación interna, que es la braquiterapia. La terapia hormonal, que la realizamos en pacientes que no podemos someter a cirugía. Fíjense que en próstata la quimio se utiliza como medida de salvataje en algunos tipos de cáncer, pero por aquello de que el cáncer es hormonosensible, el tumor de próstata es hormonosensible, hacemos tratamientos o terapias hormonales que lo que van es a evitar la acción de los andrógenos sobre la glándula prostática, reduciendo el tamaño del tumor y prolongando la vida, la expectativa de vida del paciente. Ya tenemos pacientes con tratamientos hormonales que superan los 11, 12, 13 años de tratamiento, y sobre todo los pacientes más jóvenes, porque hay otra cosa con el cáncer. Cuando el cáncer se detecta en pacientes mayores de 70 años fundamentalmente, por lo general la expectativa de vida no llega a ser tan larga como para poner en peligro la vida. O sea, en otras palabras, el paciente se muere de viejo y no se muere por cáncer. Pero los pacientes más jóvenes que tienen más riesgo, estos medicamentos hormonales les dan una expectativa de vida mayor con una calidad de vida aceptable. No tan efectivo como la cirugía, pero bueno, es la alternativa a los pacientes que no podemos operar. La eliminación de los testículos, que es la orquidectomía, es la castración quirúrgica. También estamos eliminando la fuente principal de productora de andrógenos y los antiandrógenos que se utilizan para cooptar o eliminar el efecto de la testosterona. A manera de resumen, entonces, rápidamente, recordemos, el cáncer de próstata ocupa la primera causa de muerte por cáncer en hombres en el mundo. Casi todos los cánceres de próstata se desarrollan en las células glandulares. Hay mucho mayor riesgo de cáncer de próstata con el aumento de la edad. La mayoría de los casos ocurren después de los 50 años y si hay un familiar directo diagnosticado de cáncer de próstata, hay hasta 10 veces más de posibilidad de sufrir del mismo. En los Estados Unidos, los afroamericanos tienen mayor incidencia de cáncer de próstata. Se dice que los factores genéticos influyen en el riesgo. Acuérdense de los pacientes que movilizamos de una zona geográfica a otra cuando los sometemos a las dietas de estos nuevos sitios, pueden desarrollar el cáncer.
el consumo de carnes y productos lácteos parece que puede aumentar los riesgos eh, de, de cáncer de próstata versus alimentos o proteínas de peces, el consumo de verduras. Se dice que el tomate y el aguacate tiene sustancias que pueden contribuir a una quimioprevención en el cáncer de próstata. Entonces, esto hay que estudiarlo con más detenimiento. Desde el punto de vista de los síntomas, en etapas tempranas pueden ser asintomáticos, pasar desapercibidos, y en la medida que el cáncer avanza puede dar sintomatología tanto obstructiva como irritativa. Con respecto a la detección, contamos con el antígeno prostático, que debe empezar a hacerse a partir de los 40 años de edad. Entre los 40 y los 50 es el examen mandatorio para control de la próstata. El PCA3, como les dije, no ha pasado la prueba del tiempo. Lo nombro aquí, pero no contamos en el país con ello. La biopsia y el examen anatomopatológico es lo que hace el diagnóstico certero. Esto pasa también por el tacto rectal, que nos permite sospechar de casos de cáncer cuando encontramos un aumento de la consistencia, nódulos o asimetría. Para el cáncer de próstata, el sistema Gleason es el que más se utiliza para medir su agresividad y su grado. Hay cambios genéticos que parecen tienen que influencia en la producción del tumor, la alteración del gen PTEN y del gen TP53, los dos genes que se implican en el desarrollo del cáncer de próstata, y la proteína del receptor de andrógeno, que une los andrógenos en las células con los receptores para andrógenos. Este complejo promueve el crecimiento y la división celular, no solamente, como les dije, del cáncer, sino aparentemente también con la próstata benigna. Hay tratamientos amplios que incluyen quimioterapias de salvataje, cirugía radical, que es curativa cuando se hace a tiempo, terapia hormonal, que es paliativa para eliminar el efecto de la testosterona, y la radioterapia externa e interna, similar más o menos a la actividad que puede tener la cirugía radical de próstata. La observación, vigilancia cuidadosa de la próstata es una opción de tratamiento en algunos casos escogidos. Bueno, con esto hemos abarcado el tema de la glándula prostática. Terminamos con este tema de la próstata maligna. Quedo a su disposición para cualquier consulta, cualquier inquietud, cualquier aclaratoria que deban hacer. Ahí están mis redes, me pueden contactar por allí o a través del delegado. Estamos abiertos para aclarar cualquier duda. Pueden encontrar en las redes y en los textos pues este tema mucho más ampliado, pero creo que con esto abarcamos lo que realmente nos interesa que un médico general aprenda. Fíjense que la óptica nuestra en cuanto a la docencia de la urología con los estudiantes del cuarto año está básicamente, eh, pensamos y pienso yo en lo particular, a nosotros no nos interesa interrogarlo sobre lo que nunca van a ver o nunca van a necesitar. Eso es un error que han cometido algunos profesores en la universidad a lo largo de los años, no solamente en nuestra facultad, hablo en general en la universidad. Eh, el profesor debe interrogar al estudiante sobre aquellos puntos que va a utilizar, sobre los puntos que nos interesa a nosotros, que ustedes manejan cuando estén en el ejercicio profesional, estén como médicos rurales, estén por ahí solos. Entonces, en este tema de la próstata, que es importante que ustedes sepan interpretar un antígeno prostático. No solamente que lo indique y que lo pidan, sino que si el paciente les llega con un antígeno, ustedes tengan claro cuáles son los valores normales, cuáles son las operaciones que pueden realizar para sospechar si ese antígeno es del todo normal o no, más allá de las cifras absolutas. Es importante que hagan tacto rectal, que se les quite el miedo a hacer tacto rectal y que sepan que está tocando. De verdad que tienen que aprovechar sus prácticas de esmiología, y cuando pasen por urología en el hospital
tienen que tratar de aprovechar, mientras más tactos hagan, mejor, porque este es uno de los exámenes más importantes. Hay otras cosas, está el cáncer de testículo y la semiología general urológica, pero en este tema de la próstata, el tacto rectal es fundamental. Tacto rectal y antígeno prostático. De hecho, le estoy diciendo las preguntas por lo menos que voy a hacer de este tema, porque son las cosas que a uno le interesa que ustedes aprendan. A mí no me interesa que ustedes se aprendan. Es importante que conozcan, por supuesto, por lo menos la clasificación del cáncer, pero ustedes no van a estar clasificando cáncer, o no en las etapas de ejercicio temprano. Podrán clasificarlo después, pero no en ese momento. Pero esto otro es práctico, es pragmático y es de todos los días. Entonces, así va dirigida la charla, de manera que yo creo que las clases han sido preparadas de manera, como les dije, de que no tengan que estar buscando mucho más allá, porque el tiempo apremia en este tipo de materias y tenemos que tratar de que orienten su esfuerzo hacia las cosas realmente que van a utilizar. Bueno, de nuevo quedo a su orden y espero le saquen provecho a estas actividades.